25 lugares que son un verdadero infierno para vivir. Cuando imaginamos el infierno en la Tierra, pensamos en paisajes desoladores, calor abrasador, violencia incontrolable o lugares donde la vida es casi imposible. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existen ciudades y regiones donde el simple hecho de respirar es un desafío, donde el peligro acecha en cada esquina y donde la supervivencia es una lucha constante? Desde urbes sumidas en la contaminación hasta territorios devastados por el crimen, la guerra o el clima extremo, estas 25 locaciones parecen salidas de una pesadilla. Algunos de estos sitios son tan tóxicos que un solo paso en falso puede ser mortal, en otros, la vida humana se mantiene a duras penas. Prepárate para descubrir los lugares más hostiles del planeta. Suscríbete y prepárate para seguir descubriendo el mundo con viajes anónimos. 1. La crisis de los sin techo en Los Ángeles. Un panorama desolador. En 2023, el número de personas sin hogar en el condado de Los Ángeles llegó a la alarmante cifra de 75.518. Tiendas de campaña improvisadas, calles repletas de basura y un aumento imparable de la criminalidad pintan un escenario de desesperación. La crisis no solo afecta a quienes viven en la indigencia, sino que también genera problemas de salud pública y seguridad. Mientras los ricos disfrutan de mansiones lujosas, miles de personas sobreviven en aceras y parques. La creciente desigualdad social ahoga cualquier intento de solución, convirtiendo a Los Ángeles en un reflejo brutal de la crisis habitacional. 2. El caos del tráfico en Lagos, Nigeria. Moverse por Lagos es una tortura. En la ciudad más grande de Nigeria, con más de 20 millones de habitantes, un trayecto de apenas 10 kilómetros puede convertirse en una pesadilla de hasta 5 horas atrapado en un mar de vehículos. Claxonazos ensordecedores, motocicletas zigzagueando y autobuses repletos de gente definen el día a día en sus colapsadas avenidas. La falta de infraestructura adecuada y un sistema de transporte público ineficiente empeoran la crisis. Para muchos, madrugar a las 4 de la mañana es la única manera de llegar a tiempo al trabajo. Lagos no se detiene, pero tampoco avanza. 3. Makoko, la ciudad flotante en la miseria. Un mundo olvidado por la civilización. Makoko, el barrio flotante de Lagos, es un reflejo de pobreza extrema. Sin acceso a agua potable, electricidad ni saneamiento, sus habitantes sobreviven entre chozas sobre el agua y calles inexistentes. La basura se acumula en el agua que luego beben, mientras el gobierno ignora su existencia. La esperanza es escasa en un lugar donde la enfermedad y la miseria son la norma. Los niños crecen sin educación ni atención médica, atrapados en un ciclo de pobreza interminable. Makoko no solo flota en el agua, sino también en el abandono y la desesperanza. 4. Ghazipur, la montaña de basura de Nueva Delhi. Un monstruo de desechos que no deja de crecer. El vertedero de Ghazipur en Nueva Delhi, con más de 70 metros de altura, es una amenaza ambiental y sanitaria. Cada día, 2.000 toneladas de basura se suman a esta montaña tóxica, que ya compite en altura con el Taj Mahal. La descomposición de los desechos libera gases tóxicos, envenenando el aire que respiran miles de personas. En época de lluvias, el peligro aumenta, con deslizamientos de basura que han cobrado vidas. A pesar de su impacto devastador, sigue creciendo sin control. Ghazipur no es solo un vertedero, es un desastre en cámara lenta. 5. La superpoblación en el metro de Japón. Un viaje que desafía los límites de la resistencia humana. En ciudades como Tokio y Osaka, el metro es un hervidero de personas, con millones de pasajeros que se desplazan diariamente. En horas pico, el hacinamiento es tan extremo que existen osilla o empujadores, cuya única tarea es comprimir a los viajeros para que entren en los vagones. Respirar se convierte en un lujo y moverse, en una misión imposible. La infraestructura ferroviaria de Japón es avanzada, pero la superpoblación la ha llevado al límite. Viajar en metro aquí no es un simple trayecto, es una prueba de supervivencia. 6. Dharavi, la favela más grande del mundo en Mumbai. 1 millón de almas atrapadas en la miseria. En tan solo 2,1 kilómetros cuadrados, más de 1 millón de personas conviven en condiciones deplorables en Dharavi, la favela más grande del mundo. 7. El edificio monstruoso de Hong Kong. Viviendo en jaulas humanas. En el corazón de Hong Kong,
donde el espacio es un lujo inaccesible, un gigantesco complejo residencial alberga a más de 10.000 personas en diminutos apartamentos de apenas 5 a 7 metros cuadrados. Estos espacios, conocidos como jaulas para humanos, son tan pequeños que algunos residentes deben dormir sentados. La crisis inmobiliaria ha llevado a miles de personas a vivir en condiciones indignas, pagando alquileres desorbitantes por espacios claustrofóbicos. Hong Kong, con su modernidad y rascacielos imponentes, es también el reflejo brutal de una crisis de vivienda que deja a miles atrapados en una pesadilla urbana. 8. Trenes atestados en Bangladesh. El viaje más arriesgado del mundo. En Bangladesh, la falta de transporte obliga a miles de personas a arriesgar sus vidas diariamente al viajar en los techos de los trenes. Hombres, mujeres y niños se aferran como pueden a los vagones, desafiando la gravedad y el peligro constante de caer. Durante festividades religiosas, la situación se agrava, con trenes tan saturados que parece imposible que alguien más suba. Sin suficiente infraestructura ni alternativas viables, este peligroso medio de transporte se ha convertido en una necesidad. Cada viaje es una ruleta rusa en la que la vida pende de un hilo. 9. Whittier, Alaska, la ciudad dentro de un edificio. Imagina vivir en un lugar donde toda la ciudad cabe bajo un mismo techo. En Whittier, Alaska, casi todos sus 300 habitantes residen en un solo edificio de 14 pisos llamado The Hitch Towers. Este gigantesco complejo alberga desde tiendas y una iglesia hasta una oficina de correos y una estación de policía. Construido originalmente como un cuartel militar, se convirtió en una solución práctica para resistir el clima extremo del Ártico. Aislada por la nieve durante gran parte del año, esta peculiar comunidad demuestra cómo la urbanización puede adaptarse a condiciones extremas. 10. Nueva Delhi, contaminación atmosférica y sus consecuencias. El aire en Nueva Delhi es tan denso de contaminación que a veces parece niebla, pero en realidad es puro veneno. La ciudad enfrenta niveles de polución que superan hasta 20 veces los límites recomendados por la OMS. Los gases de escape de los vehículos, la quema de residuos y las emisiones tóxicas de fábricas han convertido el aire en un peligro para la salud pública. Millones de personas sufren enfermedades respiratorias, y los hospitales colapsan durante los picos de contaminación. En algunos días, simplemente respirar en esta ciudad equivale a fumar varios cigarrillos al día. 11. Ho Chi Minh, caos vehicular y falta de regulación. Las calles de Ho Chi Minh parecen un océano interminable de motos y coches atrapados en un caos sin fin. El crecimiento urbano descontrolado ha convertido a esta ciudad en una de las más congestionadas del mundo. Sin una infraestructura adecuada ni normativas de tránsito eficientes, los embotellamientos pueden durar horas, especialmente en las horas pico. Miles de motociclistas sortean el tráfico de manera temeraria, aumentando el riesgo de accidentes. Los peatones, sin espacios seguros para caminar, se ven obligados a esquivar vehículos en cada cruce. Respirar el aire contaminado por los escapes es otro desafío diario. 12. Lahore, el smog que amenaza la salud. Imagina despertar y ver tu ciudad envuelta en una espesa nube gris que apenas deja ver el sol. Esa es la realidad de Lahore en invierno, cuando la contaminación alcanza niveles catastróficos. La combinación de emisiones industriales, quema de cultivos y tráfico descontrolado genera una densa capa de smog que obliga a la población a usar mascarillas y permanecer en interiores. Las enfermedades respiratorias se disparan y las escuelas cierran en los peores días. En algunos momentos, la visibilidad es tan baja que el tráfico se paraliza, y el aire se vuelve un enemigo silencioso para millones de personas. Suscríbete y acompáñanos a continuar en este viaje para descubrir los lugares más intrigantes y sorprendentes del mundo. 13. Anhui, China, atascos gigantescos. Un embotellamiento de 100 kilómetros que duró varios días atrapó a miles de personas en sus coches. En Anhui, China, el colapso del tráfico alcanzó niveles extremos cuando una autopista congestionada dejó varados a conductores por más de 10 días. La infraestructura vial no pudo soportar la cantidad de vehículos en movimiento, y la falta de rutas alternativas agravó el problema. Conductores desesperados dormían en sus autos, compraban comida a sobreprecio y buscaban maneras de entretenerse mientras esperaban que el tráfico avanzara. 14. Bangkok, el auge de los rascacielos y la pérdida de espacio. En Bangkok, el cielo es el límite,
literalmente. Con la falta de espacio en la ciudad, la solución ha sido construir rascacielos cada vez más altos. La expansión vertical se ha convertido en una necesidad, con edificios que albergan oficinas, centros comerciales y residencias en un mismo complejo. Sin embargo, esta urbanización extrema genera problemas de movilidad, servicios y regulación estructural. Además, la sombra de estos gigantes de acero y concreto ha reducido la luz natural en muchas áreas, afectando el clima urbano. La pregunta sigue abierta: ¿hasta dónde pueden crecer las ciudades sin colapsar? 15. China, aldeas en lo alto de los edificios. En China, los techos de algunos edificios no solo tienen terrazas, sino aldeas enteras construidas sobre ellos. La falta de espacio ha llevado a soluciones extremas, como la construcción de pequeñas comunidades en las azoteas de rascacielos. Casas, jardines e incluso pequeños negocios se han establecido en lo alto de las ciudades, desafiando la lógica de la planificación urbana. Aunque estas aldeas ofrecen un refugio asequible en una ciudad sobrepoblada, también representan un riesgo estructural y legal. 16. San Petersburgo, megacomplejos habitacionales. Un solo edificio con más habitantes que muchas ciudades pequeñas. En San Petersburgo, un complejo residencial con 3.708 apartamentos alberga a unas 18.000 personas, reflejando el impacto de la superpoblación urbana. Estas gigantescas estructuras, aunque eficientes en términos de espacio, generan problemas de movilidad, falta de privacidad y una sensación de hacinamiento. Los servicios como el transporte y la seguridad suelen ser insuficientes, dejando a los residentes en una lucha constante por comodidad y calidad de vida. Es un ejemplo extremo de cómo la urbanización masiva puede afectar el día a día. 17. Río de Janeiro, favelas, ciudades dentro de la ciudad. En Río de Janeiro, la frontera entre lujo y pobreza se desvanece en cuestión de metros. Mientras algunos viven en opulentos barrios con vistas paradisíacas, millones habitan en favelas sin planificación urbana ni servicios básicos adecuados. Estas comunidades informales han crecido de manera descontrolada, con calles laberínticas, construcciones improvisadas y una economía propia. Sin embargo, también son centros vibrantes de cultura y resiliencia. La desigualdad es evidente, pero la vida en las favelas sigue latiendo con fuerza, mostrando una realidad que desafía cualquier estereotipo sobre la ciudad. 18. Rosina, la favela más grande de Brasil. Imagina una comunidad con más habitantes que muchas ciudades pequeñas, pero sin un solo plan urbano oficial. Rosina, la mayor favela de Brasil, alberga hasta 150.000 personas según estimaciones no oficiales. Sus calles estrechas y empinadas forman un laberinto donde la creatividad y la supervivencia se mezclan. Aunque enfrenta problemas como la falta de saneamiento y la violencia, es también un centro de emprendimiento, con comercios, escuelas y una cultura vibrante. Es un símbolo de los desafíos urbanos de Brasil, donde la informalidad es una respuesta a la falta de oportunidades. 19. Chongqing, China, trenes atravesando edificios. En Chongqing, los trenes no solo pasan por las calles, sino que atraviesan edificios enteros. Ante la falta de espacio en esta megaciudad china, los urbanistas diseñaron una línea férrea que cruza directamente a través de un rascacielos residencial. El tren entra por un extremo y sale por el otro sin afectar la estructura del edificio. Para los residentes, el ruido no es problema, ya que el diseño incorpora aislamiento acústico. Este increíble ejemplo de planificación urbana extrema muestra hasta dónde puede llegar la creatividad para aprovechar el espacio al máximo. 20. Río Citarum, Indonesia, de fuente de vida a basurero tóxico. Un río que alguna vez sustentó a millones, ahora es un mar de desechos flotantes y aguas venenosas. El río Citarum, vital para 25 millones de personas en Indonesia, es uno de los más contaminados del planeta. Toneladas de residuos industriales, plásticos y metales pesados han transformado sus aguas en una mezcla tóxica. Pese a los esfuerzos de limpieza, muchas comunidades aún dependen de este río para su vida diaria, exponiéndose a enfermedades graves. Este desastre ambiental es una advertencia de lo que ocurre cuando la industria crece sin regulaciones adecuadas. 21. Hong Kong, microapartamentos, la única opción para muchos. Vivir en menos de 7 metros cuadrados es una realidad para miles de personas en Hong Kong. Con el precio de la vivienda por las nubes, los microapartamentos han surgido como la única opción para muchos. Estas minúsculas viviendas, algunas sin ventanas ni acceso a luz natural, albergan familias enteras en espacios del tamaño de un armario.
La crisis habitacional ha llevado a extremos impensables, con personas alquilando camas en turnos rotativos. A pesar de su alto nivel de desarrollo, Hong Kong enfrenta uno de los problemas de vivienda más graves del mundo. 22. Burj Al Babas, Turquía, una ciudad fantasma. Imagina un barrio de lujosos castillos, completamente vacío y abandonado. Burj Al Babas, en Turquía, fue un ambicioso proyecto de lujo que terminó convirtiéndose en una ciudad fantasma. Construido para albergar cientos de mansiones estilo castillo, el proyecto colapsó cuando la crisis financiera dejó a los inversionistas sin fondos. Hoy, estas estructuras vacías y desoladas parecen sacadas de una película de fantasía postapocalíptica. Lo que debía ser un símbolo de éxito y opulencia, terminó como un recordatorio de lo que ocurre cuando la ambición supera la realidad económica. 23. Caracas, el crecimiento descontrolado de las favelas. Una ciudad donde las montañas se han convertido en un mar de viviendas improvisadas. La crisis económica y la migración forzada han hecho que las favelas de Caracas crezcan sin control, con casas apiladas una sobre otra en condiciones de pobreza extrema. Muchas carecen de agua potable, electricidad y servicios básicos, mientras que la inseguridad y la falta de infraestructura complican la vida diaria. A pesar de la adversidad, estas comunidades han desarrollado una cultura vibrante y sistemas de apoyo mutuo que permiten a sus habitantes sobrevivir en un entorno desafiante. 24. Nápoles, edificios sacudidos por el tráfico. Imagínate vivir en una casa que tiembla con cada camión que pasa. En Nápoles, el viaducto Capodistino atraviesa barrios residenciales y genera un constante problema de vibraciones y contaminación acústica. Los edificios cercanos sienten cada vehículo pesado como un pequeño terremoto, afectando la estabilidad estructural con el paso de los años. Los residentes han denunciado grietas en las paredes y problemas de descanso debido al ruido incesante. A pesar de las quejas, el tráfico en la zona sigue siendo intenso, mostrando los desafíos de una planificación urbana deficiente. 25. Ciudades del futuro, superpoblación y espacio limitado. Imagina un mundo donde ni los rascacielos sean suficientes para albergar a la humanidad. Con un crecimiento de 75 millones de personas al año, las ciudades enfrentan un desafío sin precedentes. Para 2050, la falta de espacio obligará a innovaciones urbanísticas extremas, desde megaciudades flotantes hasta estructuras subterráneas. La urbanización acelerada ya muestra signos preocupantes, viviendas cada vez más pequeñas, infraestructura sobrecargada y recursos limitados. La pregunta es inevitable, ¿estamos preparados para una era donde el cielo ya no sea el límite y la tierra no alcance para todos? Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido. Suscríbete y prepárate para seguir descubriendo el mundo con Viajes Anónimos.